y de uno de los proyectos que se perfila a ser uno de los más importantes para desarrollo de la industria, de la producción y de la economía en el departamento. Ya lo hemos ido mencionando, el mes de julio ha sido uno de los temas que se ha abordado mucho. Estamos hablando de la marcha al norte amazónico de La Paz. Para hablar de este tema está ya en nuestros estudios don Javier Ávila, que es presidente de la Asociación de Docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. Don Javier, un gusto tenerlo en Aviala, bienvenido. Muchas gracias, estimado Mito. Para nosotros estamos muy honrados, ¿no?, de participar de este digno programa. Bueno, yo lo decía, en julio se ha hablado mucho de la marcha al norte, pero, a ver, usted explíquenos un poco, desde la visión de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, ¿qué es la marcha al norte? Bueno, evidentemente, desde la academia siempre hemos promovido que de alguna forma podamos tener la oportunidad en el occidente boliviano de poder constituir un nuevo polo de desarrollo que nos permita generar el aprovechamiento masivo de las competencias, todas estas riquezas naturales que tiene especialmente el departamento de La Paz. Entonces, en ese sentido, es que la Asociación de Docentes, el 19 de julio de esta presente gestión, realizó un seminario de la Marcha al Norte de La Paz, principalmente motivado por tratar de conjuncionar, de hacer sinergia entre tres elementos que consideramos para nosotros muy importantes. El poder generar la sinergia del trabajo desde la parte del sector privado, desde la parte empresarial, complementado con todos los aportes en términos de tecnología, infraestructura de parte de la academia, de las universidades o de la universidad, especialmente de la Universidad de San Andrés, y por supuesto apoyado por las políticas públicas del sector público. Entonces, en ese sentido, esa fue la motivación, ¿no es cierto?, que nos indujo a hacer esta marcha, este seminario de la Marcha al Norte de La Paz. Bueno, pero para aquello, evidentemente, tuvimos que invitar a grandes personalidades para que nos puedan ilustrar desde su posición si era aquello viable o no. En ese sentido, en este seminario, por ejemplo, participaron Gonzalo Morales, que es el presidente de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz, el licenciado Óscar Heredia, que es actualmente el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, la concejal Roxana Pérez del Castillo, y por supuesto se adscribieron el diputado Omar Yujra, que es de la Comisión de Planificación y Políticas Económicas de la Asamblea Plurinacional, acompañado con nuestra vicerrectora María Eugenia García. Entonces, en ese sentido, desde cada una de las perspectivas se vio esta posibilidad, por ejemplo, de poder fortalecer especialmente la industrialización del norte de La Paz. A nosotros definitivamente nos sorprendió la coincidencia que existe en este momento como en ningún otro. Por ejemplo, el poder hacer una reflexión sobre lo que nosotros como paseños hemos desarrollado, las potencialidades productivas de nuestro departamento. Por ejemplo, allá se hablaba con mucha vehemencia el hecho, por ejemplo, que La Paz es un departamento amazónico, porque más del 60% de su territorio lo conforma precisamente todo este sector de la Amazonía. Pero además, ¿no es cierto?, era bien importante reconocer posiblemente algunas debilidades que se ha constituido por la falta de acción de nuestros líderes del departamento de La Paz. El hecho, por ejemplo, que hayamos disminuido el aporte del Producto Interno Bruto departamental del 30 al 25%, o el hecho mismo que tengamos todavía significativamente niveles de pobreza que están alrededor del 40%, cuando en otros departamentos se ha bajado mucho más significativamente. Que como departamento no estemos potencializando el sector agroindustrial, agropecuario del departamento. Entonces, es definitivamente algo llamativo. Otro hecho también, por ejemplo, que del sector agropecuario nacional, el departamento de La Paz apenas aporta entre un 16 a un 18%. Y a nivel departamental, por supuesto, no tenemos esa cultura empresarial de invertir, por ejemplo, en maquinaria, equipo y tecnología, y nos permita desarrollar esa agroindustria que obviamente tenemos la posibilidad los paseños de fortalecer. Fue un primer elemento
que coincidieron todos los actores en este seminario de poderlos revertir en un corto plazo. Claro, y ahora se ve mucho al Departamento de La Paz desde la visión política. Al ser la sede de gobierno, claro, se politiza mucho el departamento y no se ha explotado estos temas amazónicos, porque, claro, uno ve a la ciudad de La Paz que está muy cerca al altiplano y cree que ese es el Departamento de La Paz, cuando tenemos potencialidades al norte, en la Amazonía. Ahora, usted lo dice, se han identificado y se ha coincidido en potencialidades muy importantes al norte. ¿Cuáles son esas potencialidades, por favor? A ver, de entrada tenemos una potencialidad en el sector forestal, en el sector agrícola. Podemos ahí preparar cereales, soya, cacao, ¿no es cierto? Pero por supuesto también ingresar al sector industrial, agropecuario industrial. Inclusive podemos empezar a activar intensivamente en lo que significa la industria sin chimeneas, porque ahí tenemos al Parque Madidi, ¿no es cierto?, como un centro turístico muy importante. Por lo tanto, el sector amazónico definitivamente nos brinda todas las oportunidades necesarias que requiere el departamento para poder potencializarlo, especialmente en lo que nosotros lo denominamos la agropecuaria industrial intensiva. Entonces, en ese sentido, siento que nos falta salir de ese paradigma que los paceños nos hemos construido a lo largo de toda nuestra existencia. El hecho de que somos simplemente un departamento altiplánico. Es que, a ver, es que también tiene algo de razón, porque imagínense, el 70% de nuestra población está concentrado en la ciudad de La Paz, en la ciudad del Alto y en la ciudad de Viacha. Sí. Pero no provocamos, por ejemplo, la marcha, ¿no es cierto?, hacia el norte y podamos aprovechar, evidentemente, todos estos recursos naturales. Algo que sí, evidentemente, también hay que reconocerlo. Como la ciudad de La Paz es el centro político del país, evidentemente a todo el mundo nos jala, ¿no es cierto?, a esa línea, y nos olvidamos de potencializar la industria en el norte del departamento de La Paz. Entonces, la potencialidad es amplia. Ahora, a lo que a nosotros nos agrada es que también, por ejemplo, el municipio de Ixiamas ha llamado a la participación del sector empresarial, está abriendo las oportunidades básicas que se requiere la inversión privada. A nosotros nos llenó de alegría, por ejemplo, que en los últimos 30 días el alcalde municipal de Ixiamas, por ejemplo, decía: vengan empresarios, nosotros les vamos a dotar inclusive tierras baldías que tenemos ahí, que no lo estamos produciendo. Inviertan, ¿no? Hay que hacer reflexión. El Departamento de La Paz no puede ser que esté utilizando menos del 20% de sus tierras agrícolas, y mucho más, por ejemplo, estas tierras que definitivamente generan riqueza. Por lo tanto, el sector es altamente potencial para la agropecuaria industrial. Ahora, usted me dice, se han reunido distintas instancias, ya ha habido coincidencias importantes, desde instancias municipales, instancias nacionales, la universidad y el sector empresarial. Ahora, a partir de esas coincidencias, ¿qué han fijado? Está bien, hay mucha potencialidad, la marcha al norte tiene que ser un reto para el departamento, pero ¿cuáles son las primeras acciones para lograr esto? ¿Ya se han fijado algunas en este seminario que se ha desarrollado? Por supuesto que sí. El sector empresarial ha planteado claramente el hecho de poder constituir una estrategia de desarrollo del Departamento de La Paz rumbo al 2030. Ha invitado al sector, especialmente público, para que pueda generar las condiciones a través de políticas públicas para poder ejecutar sus inversiones. El tema de la universidad, ¿no? El propio rector había señalado que es necesario elaborar, construir toda la infraestructura necesaria de tal manera que se pueda generar en este sector tecnología, ciencia, conocimiento, interacción social, lograr que toda la población que tenga acceso a esta universidad se vaya preparando para la industrialización con tecnología de punta, que ese es el gran elemento fundamental para que la educación pueda ingresar a este sector. Claro, por ese hecho simplemente también solicitó, ¿no es cierto?, que de alguna manera se pueda a partir del sector público generar las condiciones especialmente de los recursos. Y por supuesto el sector público, a través de nuestra concejal Roxana Pérez del Castillo, fue enfática en el hecho de decir que el modelo económico, social, comunitario y productivo, acompañado con la actual política del presidente Luis Arce Catacora, de poder
industrializarlo al país, evidentemente ya hemos iniciado esa marcha. Así está, por ejemplo, ya la construcción, por ejemplo, de la empresa de azúcar de San Buenaventura, que ha permitido una inversión más allá de los 700 millones de dólares. Hoy por hoy tenemos ya la construcción de los 22 puentes, que también han significado una inversión de más allá de los 230 millones de bolivianos, que ahora une San Buenaventura con Ixiamas. Ahí tenemos ya la construcción, ¿no? La construcción, por ejemplo, de la planta procesadora de granos, la planta de transformación, por ejemplo, ¿no es cierto?, de aceites y otros elementos que de alguna manera están más allá de los 250 millones de bolivianos. Entonces, siento que es el momento donde hemos constituido esa sinergia tan importante para construir ese futuro que necesitamos todos los paseños. Ya no podemos estar emigrando solamente a Santa Cruz, al oriente boliviano, ya tenemos que hacerlo al norte. El departamento de La Paz de por sí es el resumen de Bolivia, y si Bolivia es el resumen del mundo, por lo tanto tenemos las condiciones para hacerlo. Simplemente necesitamos la voluntad política, la actividad continua de estos tres entes que de alguna manera nos tiene que permitir en consolidar esa marcha al norte de La Paz. Concluimos el seminario en el hecho de decir, sí, tenemos la posibilidad de marchar las tres entidades, ¿no es cierto?, para el norte de La Paz. Vayamos como lo hicieron los empresarios privados, porque en el mes de junio fueron 21 empresarios paseños a ver y visitar el norte de La Paz, porque cuando uno ve en el sitio es donde se puede encontrar esas oportunidades. Por lo tanto, no hay mejor momento para poderle dar este impulso, y ojalá que nos puedan acompañar todavía en este emprendimiento que salió a partir de la Asociación de Docentes de Ciencias Económicas y Financieras de la UNSA, tanto los empresarios privados del Departamento de La Paz, la propia universidad y, por supuesto, el Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia. Y esperemos esto que se vaya a consolidar lo antes posible por la potencialidad que ha mencionado tiene el norte del Departamento de La Paz. Solamente para el cierre, don Javier, ¿cuál el aporte del Departamento de La Paz al Producto Interno Bruto del país? Nos daba el dato. ¿Y cuál la proyección se ha hecho desde la Facultad de Ciencias Económicas, la proyección de dada la potencialidad que tiene La Paz, a cuánto podría llegar a aportar si realmente comenzamos a explotar el norte del departamento? A ver, en este instante, si hacemos, si revisamos algunas cifras, ¿no? El aporte del sector agrícola intensivo a nivel nacional más o menos es del 17%. Santa Cruz está con el 44%. Sí. La potencialidad de La Paz, si nosotros activamos el norte amazónico del departamento de La Paz, muy fácilmente podemos llegar al 50%. O sea, es que estamos viviendo sobre oro. El tema es que no lo estamos sabiendo utilizar. Cambiar esa mentalidad, romper ese nuestro paradigma que solamente somos el centro político del país y que obviamente tenemos los recursos necesarios para convertirnos en un centro, un polo de desarrollo agroindustrial, especialmente también con mucha potencialidad en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Qué importante, entonces, una cifra y un porcentaje importante. La potencialidad es realmente notoria. Cuando uno va especialmente al norte de La Paz, se da cuenta de la riqueza que se tiene en esta zona. Don Javier, muchísimas gracias, y nosotros como medio haremos seguimiento a este trabajo, que esperemos no solamente se quede en ese seminario, sino que continúe avanzando. Muy amable. Muchas gracias a Vía Yolanda y además a ti, Milton, por la entrevista. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros don Javier Ávila, presidente de la Asociación de Docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, hablándonos de este proyecto tan importante de la marcha hacia el norte amazónico del Departamento de La Paz, que entre varias instancias municipales, departamentales y empresariales, además de la universidad,